Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque nos despertó esta mañana y nos da esta oportunidad nueva para que hagamos mejor las cosas, de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo la fecha del libro de Jonás y cómo Jesús nos explica, fíjese, este libro y nos dice que no es un cuento. Fíjese, con moraleja, que se trata del corazón de Dios. De eso se trata este libro, de ver y conocer el corazón de Dios, ya que siempre está llamando a los gentiles. El Señor siempre llamando al pueblo, que venga, que regrese a su palabra. Y vimos que en el tiempo de Jonás fue llamado era el tiempo del reinado, en el reinado del norte, el rey Jeroboam I. Él es el que estaba. Y el libro nos dice a dónde fue enviado y a quiénes fue enviado. No lo culpamos por no querer cumplir el llamado, fíjese, de predicar a ese pueblo cruel y sanguinario de los asirios. Jesús considera a Jonás un personaje real. La historia de Nínive es verdadera. Él mismo tiene que cumplir esa profecía. Él mismo lo dice, que tiene que pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Vimos un principio y es que nosotros mismos somos los que tenemos que escudriñar lo que dice la Biblia. Porque Jesús nos contó que los escribas y los fariseos, que eran los eruditos de ese tiempo, los que conocían la historia completa, no conocían su historia y estaban diciendo otras cosas. Dijeron que el profeta, que no había salido ningún profeta de ese lugar, cuando estamos leyendo aquí que Jonás era de ese lugar, fíjese. Y Jonás salió de ahí con un mensaje divino, fíjese, un mensaje de misericordia para ese pueblo malo y cruel. Y hay otra profecía, otro profeta, Nahum, también, fíjese, está relacionado con Nínive, pero él les trajo un mensaje de juicio. Así que, mis hermanos, el consejo es que no creamos todo lo que oímos, sino que vayamos nosotros mismos a ver a la Biblia si es cierto lo que estamos oyendo, buscar y verificar, porque a causa de no hacerlo hay tanto engaño en la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis una información sobre personajes de la Biblia. Y está en Génesis 10:8 y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Yahweh. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue él el comienzo de su reinado, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, la cual es ciudad grande. Y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Y nos damos cuenta que aquí en la Biblia dice que el fundador de Asiria y de la ciudad de Nínive es Nimrod. O sea, nos da el nombre del fundador. Y Nimrod también se le conoce como Gilgamesh en otros lugares. Y también como Nimrud y Ashur. Con esos nombres se le conoce. Y este Nimrod es quien desarrolló la primera, religión idolátrica con el hombre en el centro. Él es quien fundó esta zona de Asiria llamada Ashur. Edificó Nínive y Babel,
y tengamos eso en mente. Y dice que le gustaba edificar templos a este hombre. Estas ciudades de Babel, Ashur y Nínive son claves en la historia. Y en estas ciudades convergen, mire, la historia del paganismo universal. De ahí, de estas ciudades salió el paganismo. Y también lo cuenta la historia bíblica. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es importante conocer el fundador de estos lugares? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque eso nos acerca a la Biblia, porque es lo que la Biblia dice también. Eso nos acerca, mire, a la historia bíblica. Y si vamos al libro de Jonás, podemos dividirlo en 2 actos. El capítulo 1 y 2 nos va a enseñar cuando él recibe el llamado y lo rechaza. Y el capítulo 3 y 4, cuando él regresa y cumple con el llamado que le hizo el Señor. Y en el verso 1 leemos: vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y mire, aquí podemos ver que está corroborando lo que leímos ayer en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, 25, que leímos ayer. El segundo párrafo del verso 25 dice: Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces aquí el verso 1 nos está diciendo quién es el Padre, el nombre del Padre. Fíjese. Además podemos ver que era profeta, que venía del reino del norte. Nos está aclarando eso. Y es interesante que este libro esté colocado entre los profetas menores. Jonás ese libro está colocado ahí en los profetas menores. ¿Y por qué no está en los escritos? Fíjese, como por ejemplo el libro de Daniel, Ruth o Esther. Él está colocado en los profetas menores. Y los profetas menores suman 12. El número 12 representa el gobierno de Dios. Y significa que Dios está en control de todo. Cuando llegan a arrestar a Jesús, usted se acuerda que Pedro saca la espada y le quita la oreja al siervo del sacerdote. Y Jesús le dice, y eso está en Mateo 26:52, y dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Este es Jesús hablando. Jesús pudo haber dicho otro número, pero mire, específicamente dijo 12 legiones. Lo que le está diciendo a Pedro es: Pedro, yo estoy en control de esta situación. Y eso para que nosotros sepamos que hoy en día el Eterno está en control de la situación. Fíjese, está en control de todo. Y en el tiempo de Jonás también estaba en control de la situación. 12 profetas menores. Y se llaman así no porque sean de menor calidad, sino que son menos capítulos comparados como el de Isaías, que Isaías tiene 66 capítulos. Fíjese. Entonces, comparado a eso, es que solo tiene 4 capítulos. Pero eso no significa que sean de menor importancia. Es cantidad de información sumamente valiosa. Entonces, los profetas menores nos recuerdan la autoridad del Señor. Nos recuerdan su gobierno. Por eso es tan importante el número 12. Siempre que luchamos con la autoridad de Dios, la autoridad gana.
Eso así va a ser siempre. Dios predica a través del número 12 y cuando lo hace, su mensaje tiene que ver con el gobierno de Dios, fíjese, con su gobierno, que es perfecto. Y porque Dios es perfecto en todo lo que hace, Él tiene un plan y Jonás lo va a aprender, vamos a ver. Y por eso su libro está entre los 12 profetas menores. Todos nosotros poseemos un espíritu rebelde, tristemente, pero así es. Y la raíz del espíritu rebelde que tenemos es el orgullo. Fíjese, esa raíz terrible que no nos deja actuar, que nos hace creer que somos más que los demás. ¿Alguna vez se ha encontrado usted luchando con Dios? Usted tirando por un lado, queriendo hacer lo que sus deseos le provocan. Y Dios tirándolo del otro lado, que no hagas eso, llamándolo, aconsejándolo. Jonás se va a encontrar en la misma situación, porque su deseo prevaleció, pero solamente por un poquito de tiempo, no por mucho. Y como vemos a menudo en nuestras propias vidas, fíjese, y al final, como siempre, se tiene que cumplir el propósito de Dios. Así como Dios dice, así tiene que ser. Fíjese. Así que, si no lo hacemos así, viene la muerte. Aunque significó, digámoslo así, que significó que Dios le repartió una gran dosis de humildad a Jonás en su corazón orgulloso, poco dispuesto a querer hacer la voluntad de Dios, pero nos damos cuenta que lo que Dios dice es así como tiene que ser. Muchas veces en la vida vemos personajes mostrando ese espíritu y hemos visto las consecuencias desastrosas, mire, de la gente que trae ese espíritu y lo que le pasa por no oír con atención lo que el Señor está diciendo. Pero en las manos del Creador, nosotros podemos ser transformados si nos dejamos moldear. El personaje que vamos a estudiar es el profeta Jonás. Y preguntémonos algo. ¿Dios tiene permiso de cambiar nuestros planes? ¿Él es soberano? ¿O usted se manda solo? El verso 1 nos dice que vino palabra de Dios a Jonás diciendo. El verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En hebreo, los nombres significan mucho. Tal vez para nosotros no tanto, pero vamos a ver lo que significa el nombre de Jonás. Así se transliteró su nombre, Jonás. En hebreo, su nombre es Jonah y significa paloma. Eso significa el nombre de Jonás. Y el nombre de su padre, Amitai, significa el verdadero. Mire, y la razón por lo que está ahí es porque no estamos leyendo nosotros aquí una alegoría o un cuento, fíjese, sino la verdad de cómo Dios usa a los hombres para cumplir su propósito. Cuando Él llama, su propósito se tiene que cumplir. El nombre de Jonás, que significa paloma, es muy significativo porque juega un papel muy importante en la Escritura. Lo vemos en Génesis, después del diluvio. La paloma es enviada por Noé. 3 veces es enviada a recorrer la tierra, pero regresó la paloma porque no hubo donde ella se reposara. Dejó pasar 7 días Noé y la mandó de nuevo, fíjese. Y la paloma, dice, volvió con una rama de olivo en su pico.
Y Noé entendió que las aguas habían bajado, fíjese, y esperó 7 días. Y le mandó de nuevo, pero la paloma ya no volvió, dice la Escritura. ¿Cuántas veces la envió? La envió Noé 3 veces. Y dice que la segunda vez regresó con un ramito de olivo en el pico. Y esta es la misma sombra, mire, del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis 1:1. Se movía, en hebreo es merejefet, que también se puede traducir como aletear. Fíjese. Vemos el Espíritu del Eterno que se movía sobre las aguas. Y luego vemos la paloma trayendo la señal. Fíjese, en el pico traía una rama de olivo, dándole aviso a Noé que las aguas habían descendido. Y fue una paloma la que se posó sobre nuestro amado Jesús, fíjese, para declarar públicamente que Él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios moviéndose en Génesis 1:1 y saliendo de las aguas del bautismo del Hijo de Dios, donde recibe la señal de una paloma. Y fue en el monte de los olivos que Jesús, nuestro Mesías, ascendió y reveló que regresaría su segunda vez. La paloma la segunda vez trajo una rama de olivo. Fíjese, el Señor está en el monte de los olivos, avisando que va a regresar. Fíjese. Y nuestro Mesías declaró que volvería a ese mismo lugar, al monte de los olivos. En Mateo 3:16 dice, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El árbol del olivo representa al pueblo de Dios. Lo leímos en Romanos 11. Jeremías 11 nos dice que el olivo, fíjese, y la paloma representa que el olivo es Israel y que la paloma representa, fíjese, al Espíritu eterno, del Eterno. Son sombras maravillosas que vamos a ver en este libro de Jonás. La paloma es uno de los animales limpios, apropiados para el sacrificio en el templo, o sea, el de las ofrendas humildes que se llevaban al templo, se ofrecían ahí en el templo o en el tabernáculo. Entonces, el significado que vemos del nombre de Jonás es un significado santo, fíjese, porque quiere decir paloma. Mañana vamos a seguir y vamos a ver lo interesante que es descubrir estas sombras que están ahí en el libro de Jonás. Pero hasta aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó de nuevo. Pero le vamos a agradecer al Señor por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le suplico que se acerque aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, Señor, que hace un cambio, que es lo único que hace cambios en nuestra vida, Señor, porque nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor. Lloramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros y rogándote que le quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Padre, tu palabra nos dice que te llamemos en el día de la angustia, y en tus manos ponemos a Patricia Fernández. Dale liberación, Señor, financiera, proveyéndole un trabajo digno, Padre. Y lo mismo para Rubén Fernández. También, Señor, dale sanidad en su cuerpo y permite que pueda vender el carro, Padre Santo.
Rompe esa cadena de opresión financiera, Señor. Ayúdales a salir adelante. Libéralos de toda clase de angustia, Padre, te lo suplicamos. Y por Mabel de Sandy, que la están interviniendo con una operación del riñón, Señor, te suplicamos que tú estés en las manos de ese doctor, de Fabricio Velázquez, para que la operación sea un éxito, Padre, te lo suplicamos. Sabemos que tu deseo es que vengamos a ti en oración y te presentamos a Santiago Masur y su cuota de alimento, Señor. Pon tu mano, rompiendo esas cadenas, y libéralo, Padre, te lo suplicamos. Por la familia de Marcita de Ecuador, que está pidiendo trabajo para Elizabeth, para Patricio, Fernando, Ángel, Mayra, Adriana y sus nietos, Señor. Escucha esta oración y concédeles tu protección y guárdalos, Señor, en tus manos. Oramos por Ana Sofía Martínez Díaz, una nenita de 3 años con esa terrible enfermedad de Zika, Señor. Por favor, Padre Santo, te suplicamos que tú le des un toque tuyo para que esta niña quede libre de esa enfermedad. Oramos por la hermana Marilyn para que el Señor llene su corazón de paz, esa paz interior que solamente tú puedes dar, Señor. Y oramos por nuestra querida hermana Chepita, Padre, para que seas tú tocando, Señor, ese coágulo y deshaciéndolo, Padre. En tu nombre precioso lo pedimos, Señor. Te suplicamos que Chepita esté en tus manos, Señor. Te pido que pongas tus preciosas manos también sobre Federico Figueroa para que su tratamiento sea un éxito, Señor. Ponemos en tus manos a Nicolás Velázquez, de 4 añitos, diagnosticado con diabetes, Señor. En ti confiamos. Él necesita un toque tuyo, mi Señor. Por Dylan Morales, Padre Santo, este jovencito de 15 años que tiene su agua en el cerebro, Señor. Te suplicamos un toque tuyo, Señor. Los médicos dicen que necesita 22 operaciones, Padre, pero nosotros confiamos en ti y te suplicamos un toque tuyo, Señor. Por favor, pon tus manos ahí, mi Dios. También te pedimos, Señor, por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque su corazón, para que ellas puedan tener una relación contigo y entrar, Señor, a cenar contigo. Por el hermano Juan, para que tú le ayudes y pueda ser usado en tu ministerio. Por su hermana Noemí, su hijo y su sobrino Daniel. Bendice a esta familia, Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, Señor, te lo ponemos en tus manos. Sánalo, Padre. Ayuda a esta familia, Señor. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas. Un toque tuyo, Señor, pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y llegue a tener una relación íntima contigo, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Padre. Por la hermana Julieta te pedimos un milagro, Señor. Por Bianca, de 35 años, con estos 2 niños pequeños. Ayúdala, mi Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos, Señor, y todo lo hacen con tanta alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, ministradores a su casa, Padre Santo, con un toque de sanidad tuyo. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Háblale, Padre, que él pueda oír tu palabra. Sánalo, mi Dios. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, llámalos por nombre. Atráelos a ti, Padre. Ellos son el futuro de la iglesia, mi Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos.
Ayúdalos a conseguir sus sueños, Padre. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro, Padre, en sus riñones. Ella necesita riñones nuevos, Padre. La ponemos entre tus manos porque sabemos que es el lugar más seguro donde ella puede estar, Señor. Por la Raquelita, para que le destapes las arterias, Señor, y por la Caro, Señor, para que llenes esas casas de tus ángeles, Señor, que las cuiden y que las protejan de cualquier cosa, Padre. Por Audrey, para que la sanes de todas sus enfermedades, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, Padre, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y también le recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, Señor, y puedan oír la voz de tu llamado y puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo que te sirve en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos, Padre. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, Ecuador y Brasil, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su palabra, pero para el día de hoy que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.